Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatoria. Bueno, a raíz de esa tormenta desatada por Donald Trump con esos aranceles que ha impuesto Estados Unidos a prácticamente un centenar de países o más de un centenar de países, aranceles que han desatado a su vez podemos hablar abiertamente de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, con China tomando represalias, imponiendo a su vez aranceles, de nuevo Estados Unidos subiendo entonces todavía más los aranceles. En las últimas horas China ha subido los aranceles a los productos estadounidenses hasta un 84%. Estados Unidos ha replicado subiéndolos al 125%, pero a su vez Trump parece haber dado marcha atrás, parece haber hecho un donde digo y como sabréis, pues en las últimas horas ha dicho que en realidad que esto era una especie de estratagema y que era para ver qué países estaban dispuestos a dialogar, que hace una pausa de 90 días en la aplicación de sus aranceles, que los reduce además, en fin. Muy confusa la situación, todo esto en medio de rumores de que todo esto responde a este último giro de Trump responde a que muchos expertos le estaban advirtiendo que estábamos ante las puertas de una gran depresión si realmente no frenaba esta locura de aranceles, de subir aranceles a aliados y enemigos. Pues tenemos unas declaraciones que pronunció el ministro turco de Finanzas, Mehmet Şimşek, de reconocido prestigio no solo dentro de Turquía, sino a nivel internacional. De hecho, Mehmet Şimşek fue uno de los ministros estrellas que incorporó Erdogan a su gobierno en los últimos años, justamente con el objetivo de tratar de frenar esa espiral de inflación que anteriormente los anteriores gobiernos de Erdogan pues habían traído en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años al país. Esa espiral inflacionista que nos llevó a datos de inflación del 75% incluso, y que en los últimos años, pues en los últimos 2 años prácticamente, pues está consiguiendo poco a poco reducir, justamente con la entrada en el gobierno de Mehmet Şimşek, que es un ministro que ya fue autor, pues hace una década atrás de uno de las mejores épocas de crecimiento económico de Turquía. Bueno, pues en las últimas horas, en declaraciones que ha hecho Şimşek, este ministro, a el diario Financial Times, declaraciones que ha recogido la prensa turca, ha asegurado Şimşek que esta guerra de aranceles iniciada por Trump podría ser o podría suponer en realidad una buena oportunidad para Turquía. Cree Şimşek, ha dicho en estas declaraciones que ha causado cierta sorpresa, pero que luego hemos visto replicadas en otros medios, que habla incluso de otros países como Brasil o Egipto, que además de Turquía también podrían beneficiarse de esta guerra de aranceles. Está hablando un poco Şimşek de este mismo concepto que han hablado otros medios, es decir, que hay ciertos países emergentes a los que esta guerra de aranceles podría beneficiarles, primero porque están poco expuestos a las exportaciones a Estados Unidos, con lo cual que a Estados Unidos les imponga aranceles va a tener cierto efecto, pero no demasiado. Pero por otro lado, tiene una capacidad de producción que podría posicionarles a su vez como una economía emergente solvente a la hora de exportar ciertos productos, pues incluso superando a otros países que hasta ahora pues tenían una capacidad de producción mayor, y la tienen, pero a los que estos aranceles de Estados Unidos podrían perjudicar seriamente. Bueno, ha dicho Şimşek que ha recordado que la economía turca es una economía de 1,3 billones de dólares,
pero efectivamente pues ha dicho que es una economía que está relativamente aislada de estas turbulencias causadas por estos aranceles. Ha recordado además que, bueno, que el 80% del comercio de Turquía se realiza con países, con mercados con los que Turquía tiene un tratado de libre comercio, con lo cual estos aranceles pues no la afectarían. Pues hablamos de los países de la UE, pero también hablamos, como ha dicho el ministro, pues de lo que ha calificado como vecinos amistosos, con los que en principio no hay lugar a pensar a que se produzcan tensiones comerciales de este tipo, pues países en Oriente Medio, países en Asia Central o incluso en el norte de África. Es cierto que Trump ha colocado a Turquía entre los países contra los que ha establecido aranceles, pero son unos aranceles, digamos, moderados. Los aranceles que han puesto la Casa Blanca a Turquía son del 10% únicamente. Como decimos, además, no es un país que esté demasiado expuesto a las que su economía no depende principalmente, más que una parte minoritaria, de las exportaciones a Estados Unidos. Y además, algo que Trump ve positivamente, y así lo ha dejado claro en las últimas horas, precisamente hablando de esta pausa que ha hecho Trump de 90 días a aquellos países que ha dicho que estén dispuestos a negociar y que no han tomado represalias, pues bueno, Turquía es uno de esos países que no ha tomado represalias, es decir, no ha respondido imponiendo a su vez aranceles a los productos estadounidenses. Lo que ha dicho Ankara desde el primer momento, prácticamente, de que se anunciaron estos aranceles, ha sido que su intención era negociar con Estados Unidos para conseguir que se quitasen esos aranceles, pero tal como ha dicho Şimşek, el ministro de Finanzas turco, al Financial Times, en realidad no es algo que, digamos, que les quite el sueño. Es algo que estos aranceles, que bueno, que es algo que obviamente les puede afectar, pero que no cree que vaya a suponer una seria merma para el crecimiento económico de Turquía. Obviamente tendrá su impacto. Y sobre todo lo que ha resaltado Şimşek en estas declaraciones al Financial Times es que, a su juicio, cuando las aguas se calmen, en su opinión, Turquía, a los ojos de los inversores, podría destacar positivamente respecto a otras economías emergentes que pueden ser más problemáticas, principalmente en Asia, pero también en otras regiones, ha dicho. Ha dicho Şimşek, en términos relativos, nuestra vulnerabilidad a estos aranceles no es tan mala. Puede que tengamos que vivir con un crecimiento económico más moderado, pero esto es lo que hay que vivir con este tipo de shocks, de impactos externos. Sí que ha reconocido que, obviamente, una economía turca con menor crecimiento, que se ve afectada por estos aranceles, por esta guerra arancelaria, más bien, no específicamente por los aranceles de Estados Unidos, pero por la guerra arancelaria, pues podría llevar a una disminución de los ingresos fiscales de Turquía y a un mayor déficit presupuestario. Pero ha dicho que es algo con lo que hay que vivir y ha insistido en que efectivamente de todo esto, como ha dicho, una vez que las aguas se calmen, que el polvo de esta locura de aranceles se asiente, pues Turquía podría salir beneficiada, pues ya decimos, como otros países que están barajando en los últimos días, como Egipto o Brasil. En todo caso, vamos a ver en qué acaba todo esto, porque no solo por las últimas noticias sobre esa pausa de 90 días de Trump, ese anuncio de que estaría ahora dispuesto a negociar, sino porque al fin y al cabo es Trump, es Donald Trump, y sabemos lo que ha dicho hoy, pero no sabemos lo que va a decir mañana, y dentro de un mes, pues quién sabe. En fin, esto es así ya desde el primer mandato de Trump. Bueno, y alejándonos de Estados Unidos, yéndonos a una región más cerquita, vamos al Mediterráneo Oriental, nos vamos a Chipre, porque vamos a hablar de una medida aprobada en Chipre que ha desatado protestas en el país. Concretamente hablamos del norte del país, es decir, la mitad turco-chipriota de la República Turca del Norte de Chipre, que se sitúa en la mitad norte de la isla. Bueno, allí las autoridades han aprobado una nueva ley que va a permitir el uso del llamado velo o pañuelo islámico, es decir,
que no es un velo como tal, se usa muchas veces este nombre, pero en realidad el velo no es un velo que tape la cara, sino que es un pañuelo, un trozo de tela que cubre la cabeza, que cubre el cabello de las mujeres. Normalmente las mujeres más conservadoras que profesan el Islam. Bueno, este velo o pañuelo islámico, que en turco lo llaman turbán, precisamente porque es al fin y al cabo pues una especie de turbante, es decir, de un pañuelo que cubre la cabeza, que desde hace ya unos cuantos años en Turquía se autoriza el uso de centros educativos. En el caso de Chipre, lo que se está barajando ahora, bueno, lo que se ha aprobado ya de hecho, es que se va a permitir utilizarlo en institutos de educación secundaria y podría permitirse el uso en aquellos colegios que la autoricen. Es decir, la ley lo que establece es que sí pueden utilizarlo las estudiantes que quieran en los institutos de educación secundaria, y en caso de colegios de niveles de educación inferiores queda, digamos, sujeta esta medida a discreción de cada centro educativo. Será cada centro educativo el que determine pues, si permite o no que se use el pañuelo islámico. Todo esto comenzó a raíz de un incidente que ocurrió el pasado mes de marzo, cuando una estudiante de un instituto de educación secundaria en Lefkoşa, es decir, en la parte turcochipriota de la capital de Chipre, de Nicosia, asistiendo a su instituto donde estudiaba, quiso asistir vistiendo el pañuelo islámico, que es un elemento pues, tradicional en muchas familias, no solo de Turquía, sino también del norte de Chipre. Pero la dirección del centro le negó la entrada a esta chica, a esta estudiante, y para ello alegó que esa prenda, digamos, estaba en contra de la normativa sobre vestimenta en el centro. En respuesta a este incidente, el Consejo de Ministros de la República Turca del Norte de Chipre, digamos que emitió una orden ordenando modificar el código de vestimenta de los centros educativos para permitir que se autorizase el uso del pañuelo islámico. Pero esto desató rápidamente protestas entre sindicatos de profesores y también entre los partidos de la oposición más de izquierdas, más laicista, que vieron esto como un atentado contra los principios laicos de la sociedad. Ante esta reacción que hubo tan vigorosa de estos sectores, lo que hizo el gobierno turco-chipriota, el gobierno conservador actualmente en el norte de Chipre, lo que hizo fue establecer una comisión especial dedicada a abordar esta cuestión del uso del pañuelo islámico en los centros educativos. Se invitó a participar a esa comisión a representantes justamente de estos dos grupos, digamos, más beligerantes con esta cuestión. Por un lado, sindicatos de profesores y por otro, partidos de la oposición, pero ambos grupos rechazaron participar en esa comisión. Finalmente, el 8 de abril, esta misma semana, el Consejo de Ministros del gobierno del norte de Chipre ratificaba una versión modificada de la ley inicial que se aprobó en esa comisión especial creada para abordar esta cuestión, pero como decimos, sin la participación de sindicatos de profesores y la oposición, por voluntad propia, y se aprobó, decimos, el 8 de abril una nueva versión, una versión final ya de una normativa que especifica cuál va a ser el nuevo código de vestimenta en los centros educativos, que ya ha entrado en vigor, ha sido publicado en el Boletín Oficial de la República Turca del Norte de Chipre, ya está por tanto en vigor, y que establece, pues lo que decíamos, que se permite en todos los casos el uso del velo o pañuelo islámico en los institutos de educación secundaria en el norte de Chipre. En el caso de los colegios de niveles educativos inferiores, quedaría, como decimos, a discreción de cada centro. Será la dirección de cada centro la que determine si se va a poder usar o no esa prenda. De todas formas, se especifica que los estudiantes, las chicas que deseen
llevar esa prenda en la cabeza, tendrá que hacerlo siempre de forma que se preserve, digamos, la integridad visual de su uniforme. Por ejemplo, tendrán que hacerlo de forma que ese pañuelo no tape parte del uniforme escolar y además no podrá extenderse más allá del cuello esa prenda cuando quieran llevarla. Como decimos, esto ha desatado fuertes protestas de ciertos sectores en el norte de Chipre y se desarrollaba, tenía lugar esta semana, a raíz de la aprobación de esta medida, tenía lugar una protesta en Lefkosia, en la parte turco-chipriota de Nicosia, la capital de Chipre. Tenía lugar una protesta en la que miles de personas, convocadas por unas 40 organizaciones y sindicatos, incluyendo también partidos de la izquierda turco-chipriota, pues protestaron contra esta medida y aseguraron que todo esto supone una amenaza existencial para el laicismo en el norte de Chipre. Entre los participantes estuvo además en esa protesta el principal partido de la oposición, que es el Partido Republicano Turco, el CTP. A todo esto, el presidente del norte de Chipre, el presidente de la República Turca del norte de Chipre, Ersin Tatar, que es un conservador, nacionalista conservador, ha defendido por su parte esta medida. Ha dicho que el uso del velo o pañuelo islámico en colegios e institutos es al fin y al cabo una elección personal, que nadie está obligando a nadie a nada, es decir, un poco lo que ocurre en Turquía con el pañuelo en las universidades, es decir, no se obliga a las mujeres en ningún caso a vestir ninguna prenda, pero aquellas que por costumbre, por cultura, por tradición la utilicen, no tienen ya que quitárselo cuando entren en las universidades en Turquía. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, es lo que defiende el presidente turco-chipriota, Ersin Tatar. Insiste en que, al fin y al cabo, no se está obligando a nadie a nada, simplemente se está permitiendo que aquellas mujeres, aquellas chicas que por elección personal quieran vestir esa prenda en su vida diaria, pues puedan seguir vistiéndola cuando acudan a clase. Ha insistido que esto, digamos, que es una cuestión no solo de elección personal, sino también de libertad individual y que, bueno, que al fin y al cabo ningún estudiante, ha dicho, debería ser marginado por su forma de vestir. Y ya para acabar, vamos a hablar de un tema de bastante actualidad en Turquía, pero que os va a sonar mucho. Si no vivís en Turquía, os vais a reconocer inmediatamente en este debate público abierto en Turquía a raíz de la muerte, del asesinato, en realidad, del brutal asesinato de un chico, un niño de 15 años, en Estambul, en el distrito de Kadıköy, distrito del centro de Estambul, del lado asiático de la ciudad. Hablamos del asesinato de Mati Ahmed Minguzi, un niño, como decimos, de solo 15 años. Es un asesinato que ocurrió en realidad el pasado 24 de enero. De hecho, hoy mismo, este 10 de abril, se inicia el juicio. Estaba previsto que se celebrase la primera vista del juicio por este horrible crimen. Hablaremos también de él en mismagatoria.com, en nuestra web. Pero además, aparte del juicio y de lo que ocurra con este juicio, que lo veremos en los próximos días, en principio está previsto que dure unos 10 días el proceso, no más. La cuestión abierta en la sociedad turca a raíz de este crimen, que como decimos tuvo lugar hace tiempo, tuvo lugar el 24 de enero, es que se está planteando en la sociedad turca y en la clase política, obviamente, endurecer las penas para los menores de edad que cometan delitos. No cualquier delito, no cualquier crimen, sino crímenes de especial violencia, crímenes los que se produzcan, por ejemplo, como es este caso, pues muertes, no muertes accidentales, sino muertes deliberadas, asesinatos, como ha sido el caso de este pobre niño, de Matías. Y se está planteando, pues se está debatiendo, pero ya a nivel de clase política, pues imponer penas de prisión, condenas general más graves a estos menores, por mucho que sean menores, pero que cometen este tipo de delitos.
Como decimos, Matia Ahmed Minguzi tiene este doble nombre, Matia Ahmed, es un nombre italiano y un nombre turco, porque sus padres son italianos y turcos. Es hijo de un chef italiano, reside actualmente en Turquía, casado con una violonchelista turca. El suceso ocurrió, como decimos, a finales de enero. Este chico paseaba con sus amigos por un mercado callejero en Kadıköy, en el centro de Estambul, y fue apuñalado hasta en 5 ocasiones por un menor de edad de 15 años. Y cuando ya estaba en el suelo, a su vez, otro menor de edad, en este caso de 16 años, que acompañaba al primero, al que le apuñaló, lo pateó, lo comenzó a golpear en el suelo. 2 menores, por tanto, de 15 y 16 años cometieron el crimen contra, a su vez, otro menor de 15 años. El primero le propinó 5 puñaladas y el segundo lo golpeó salvajemente en el suelo. Fue trasladado luego Matia en ambulancia a un hospital, pero bueno, ya ingresó en cuidados intensivos, pero ya los médicos allí prácticamente ingresó ya en muerte cerebral y solo pudieron certificar su muerte debido a la gravedad de sus heridas. Además, todo este horrible crimen, todo este terrible asesinato fue grabado en vídeo por las cámaras de seguridad de la zona, del mercado donde se produjo este horrible suceso. Se difundieron a través de redes sociales y causaron aún más indignación, porque además es que el motivo del asesinato es de lo más absurdo. Es que no tenemos otra explicación. Es que el motivo del asesinato de Matías no es un motivo para asesinar a nadie, ni siquiera para discutir con nadie. Simplemente parece ser que, por lo menos las fuentes que nosotros tenemos, las hemos puesto, como siempre solemos hacer, hemos puesto la fuente enlazada en la noticia en hispanatolia.com, porque lo que se habla en medios turcos es que posiblemente parece ser que estos 2 menores le dijeron algo a Matia, algo del tipo qué guapo eres o algo quizás provocativo, pues quizás iban queriendo provocar o ponerse chulos, algo así. Y Matías simplemente vino a contestarles pues como otra frase, vamos, les contestó, fue a contestarles algo así como, pues es verdad, algo así. Es que tampoco está muy claro realmente qué fue. Es decir, es tan absurda la muerte que realmente, obviamente estos 2 chicos, estos 2 menores de edad, tenían un problema serio primero para cometer un crimen tan salvaje, pero segundo para cometerlo por una razón tan absurda como que un chico al que no les había hecho nada. Simplemente ellos, digamos, quisieron imponer un poco lo que ellos querían era su superioridad, y les pareció mal que ese al que consideraban inferior pues les contestase, porque es que no hay otra razón. Es que de verdad que es que lo estamos tratando de explicar de forma que sea razonable y entendible, pero es que no se puede entender porque es que no hay un motivo real y es tan absurdo como lo que os estamos contando. Matías les contestó y a ellos lo que les molestó es que le contestaran. Porque ni siquiera dijo algo ofensivo, ni siquiera les dirigió un insulto. No fue nada de eso. Simplemente les contestó. E inmediatamente ellos reaccionaron de forma violenta, agresiva, pues como decimos, apuñalándolo y asesinándolo. En fin, los padres del niño, como os podéis imaginar, están absolutamente destrozados. Tenéis también un vídeo en la noticia que hemos publicado en hispanatolia.com sobre este tema. Y en uno de esos vídeos ellos pedían que los culpables, por mucho que sean menores de edad, reciban la pena máxima que permita el Código Penal turco, que sean juzgados como adultos, no como menores de edad. Pero la cuestión es que, y esto ha desatado aún más indignación en la sociedad turca, y seguramente en muchos de los que estaréis escuchando esto, es que ahora mismo, tal como está la ley, y esto no es solo exclusivo de Turquía, sino de muchísimos países, tal como está la ley, por ser menores de edad, incluso, digamos, en el caso más severo, los fiscales no podrían pedir para estos 2 menores más que una pena de entre 18 y 24 años de prisión.
Es decir, si este acto lo hubiese cometido un adulto, seguramente sería una prisión perpetua, una cadena perpetua que está en vigor en Turquía. En Turquía además existe la opción no solo de cadena perpetua, sino de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es decir, para los casos más graves, por ejemplo, el caso del asesinato de esta niña de Narin Guran, que conmocionó también recientemente la sociedad turca, se pidió para los culpables cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es decir, no hay ningún atenuante que vaya a poder permitirles salir jamás de prisión. Pasarán el resto de sus días en prisión. Espero obviamente de que se finalicen los procesos de apelación. Pero para estos menores la ley no permite más que como mucho 24 años de cárcel. Pero es que además incluso el juez, dependiendo del juez o la jueza que juzgue este caso, podría, normalmente se hace así, podría establecer, y esto queda además a disposición del juez, es decir, no hay, esto lo hemos hablado nosotros como expertos legales, y esto es puramente el juez o la jueza de turno, digamos, que toque, la que va a determinar qué pena les va a caer a estos jóvenes. Es decir, si el juez considera o la jueza considera que hay atenuantes, o el niño o los menores de edad en el juicio tienen buen comportamiento o se muestran afligidos y el juez o la jueza siente compasión por ellos, no hay nada que impida al juez rebajarles la condena, que podría reducírsela hasta incluso a solo 12 años de prisión. 12 años de prisión. Es decir, estos chicos, por ejemplo, en el caso del autor del apuñalamiento, estaría fuera de la cárcel con 27 años e incluso antes, porque luego puede haber otras reducciones de condena. Esto es habitual. Y repetimos, esto no es exclusivo del sistema penal turco. Y obviamente esto preocupa en la sociedad, más un crimen tan absurdo y tan horrible como este, con esa violencia, con esa agresividad sin motivo alguno, y obviamente preocupa a la familia, a los padres de la víctima, que la semana pasada mantuvieron una reunión con el presidente turco, Tayyip Erdogan, y ahí de nuevo volvieron a pedir que estos dos asesinos, que es lo que son, pues vuelvan que sean condenados que sean juzgados como adultos. Y como decimos, esto no solo ha generado un debate social, precisamente cuando se inicia ahora el juicio por la muerte de este chico, sino que además también ha generado un debate político. Y parece ser, según declaraciones hechas a la prensa turca por una diputada del partido AKP de Erdogan, del partido mayoritario en la Asamblea Nacional Turca, pues unas declaraciones a la prensa turca, una diputada de este partido, Musharraf Pervin Tubadurgut, ha asegurado que el presidente turco, justamente a raíz de esta reunión que mantuvo la semana pasada con los padres de la víctima, ya ha dado instrucciones para que se revise el Código Penal y para evitar que en casos como este los menores puedan beneficiarse de reducciones de sentencia por el mero hecho de ser menores de edad, por lo menos en los casos de crímenes más graves. Como ha dicho esta diputada, esto ha demostrado, este asesinato ha demostrado que el actual sistema legal, tal como está formulado, pues a veces no proporciona justicia. Se está estudiando, parece ser ahora mismo, cómo se aplica la legislación contra crímenes cometidos por menores en otros países. Se está fijando, por lo que ha trascendido a la prensa turca, se estaría estudiando cómo se aborda este caso en la legislación en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Sudáfrica. Y parece ser que un poco la orientación de esa reforma que se quiere aplicar iría por ahí. Es decir, imponer penas mucho más duras en el caso de crímenes cometidos por menores, por ejemplo, en caso de crímenes como agresiones sexuales o delitos que impliquen violencia extrema o, como en este caso, pues un apuñalamiento, un asesinato horrible. También es verdad que se está debatiendo incluso otras medidas adicionales.
lo ha dicho esta diputada del partido AKP, obviamente esto es una reforma que presentaría el partido AKP y que luego tendría que ser votada en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Turca, pero como es un partido que tiene la mayor parte de los diputados y seguramente cuenta además con el apoyo de otros aliados y otros partidos para esta cuestión, que es ahora mismo súper candente, está a la orden del día en la sociedad turca, pues seguramente incluso muchos partidos de la oposición pues la apoyen. Y decíamos, por último, esta diputada ha dicho que también se están barajando otras opciones que forman parte de esas demandas de la sociedad a raíz de este horrible crimen, como pueden ser, por ejemplo, que se estudian acciones penales contra las familias de los menores de edad que cometan este tipo de crímenes, o otro tipo de delitos también. Pero bueno, sobre esta cuestión ya ha dicho esta diputada que eso es algo que se tiene que estudiar y que tiene que verse si se puede hacer siempre que esté de acuerdo con la ley en vigor y con el espíritu de la ley. Pero bueno, en cualquier caso, ya decimos, vamos a seguir muy de cerca el juicio que se inicia precisamente hoy por el asesinato de este niño, por el asesinato brutal, asesinato a manos de 2 menores de edad de Matia Ahmed Minguzi. Y hasta aquí va a llegar el resumen de hoy. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatoria.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.